Buenas tardes, me llamo Elena Vecino, soy catedrática de Biología Celular en la Universidad del País Vasco y directora del grupo de oftalmobiología experimental que ha realizado el trabajo titulado Estudio de los receptores AC2 en el SARS-CoV-2 en la conjuntiva ocular humana. Estudios previos han indicado la presencia del virus en la superficie ocular y en las lágrimas, siendo una posible vía de entrada en el organismo, por lo que se ha recomendado cubrirse los ojos para evitar los contagios. Hay varios artículos que mostraron la presencia de los receptores en distintas partes del ojo y nosotros en el mes de abril del año pasado nos hicimos eco y publicamos varios artículos en The Conversation a modo de divulgación y en revistas más especializadas médicas en este campo. El virus necesita para su replicación la entrada dentro de una célula y lo hace a través del receptor AC2. El AC2 está presente en varios tejidos oculares, como hemos comentado antes, en la conjuntiva, en la córnea y en otras partes del ojo, además de las vías respiratorias, el pulmón, el corazón y el intestino. El mecanismo de acción del receptor AC2, que es el receptor de la angiotensina 2, incrementa que la angiotensina incrementa la presión sanguínea, la inflamación, produce daños en los vasos, y el AC2 convierte, cuando se introduce la angiotensina en las células, en formas menos dañinas de la angiotensina. Cuando el virus ocupa el lugar del receptor AC2, los niveles de angiotensina 2 se mantienen en niveles dañinos. Los niveles de AC2 varían dependiendo de los individuos entre distintos tipos de tejidos y de distintos tipos de células. Y no se sabe si la cantidad de receptores AC2 está relacionada con la infectividad o la severidad de la enfermedad. La conjuntivitis está asociada a una afectación severa del COVID-2. De hecho, pacientes con COVID que entran en las unidades se puede detectar perfectamente que tienen esta inflamación de la conjuntiva. Por ello, el estudio de la superficie ocular ha sido un tema de estudio, puesto que en tejidos post-mortem se ha detectado la presencia tanto de COVID como, por supuesto, de receptores infectados, y especialmente en aquellos tejidos como es la córnea, que son utilizados para los trasplantes, hay que tener mucho cuidado que no estén infectados. Por todo ello, nos hemos planteado realizar un estudio observacional de la densidad de receptores AC2 en la conjuntiva ocular, con el fin de fenotipar a los pacientes por medio de un método no invasivo como es la citología de impresión. La conjuntiva es una membrana que recubre el globo ocular y también la parte posterior interna de los párpados. Es un epitelio pluriestratificado, plano y queratinizado, y cuando la conjuntiva se inflama produce lo que denominamos conjuntivitis, como pueden ver en la parte de la derecha de la imagen, en la que la parte blanca del ojo se vasculariza y produce esta inflamación que se denomina conjuntivitis. En el caso de agresión en la conjuntiva, las células inflamatorias invaden el estroma y pueden ser invadidas por bien polinucleales, eosinófilos, linfocitos, basófilos. En la imagen de la derecha vemos como en una sección histológica teñida con anticuerpos anti-AC2 que el epitelio, las células superficiales del epitelio están marcadas, como ven aquí, en azul con AC2. Precisamente en las citologías de impresión son estas células de esta primera capa las que se van a quedar adheridas al papel que utilizamos para la citología de impresión y son las que vamos a estudiar. Por lo tanto, la metodología que nos hemos planteado para este estudio es, en primer lugar, conseguir la aprobación del Comité de Ética del Hospital Donostia, donde se han realizado las citologías, la recogida de la citología de pacientes que iban a ser operados tanto de cirugía de glaucoma como cirugía de cataratas, previa PCR negativa. Se han registrado las muestras en el biobanco del hospital
y posteriormente se fijaron con paraformaldehído al 4% durante 1 hora, seguido de PBS hasta su procesamiento, que ha sido la realización de la inmunocitoquímica con anticuerpos anti-AC2 y posterior marcaje con anticuerpos fluorescentes. Hemos utilizado DAPI para marcar los núcleos de las células y así poder cuantificar el total de la población. Posteriormente hemos realizado fotografiado y cuantificado. La toma de las citologías fue tanto de la zona nasal como de la zona temporal de cada uno de los ojos. Y hemos utilizado estas dos zonas y comparado tanto el número de células como el número de receptores en parte anterior y posterior. Los pacientes que hemos analizado han sido 12, 8 procedentes de cirugía de cataratas y 4 de cirugía de glaucoma. La edad ha oscilado entre los 60 y los 89 años de ambos sexos, aunque ha habido mayor número de mujeres. Los niveles de AC2 varían entre las células de la conjuntiva. Esto es una imagen de la citología, donde ven enmarcados en azul los núcleos de todas las células que hemos obtenido, y como ven hay algunas células que tienen un marcaje muy alto de estos receptores, mientras que las demás se ve que tienen un marcaje no tan grande y algunas incluso son negativas, es decir, que hay una variación. Además, esta variación la hemos visto también en la distribución. Hay, tanto en las zonas nasales como en las zonas temporales, hay zonas donde hay mayor número de células positivas y otras zonas donde el marcaje es negativo. Y esta distribución sucede en ambas zonas temporales o nasales. Cuando contamos el número de células del epitelio no vimos diferencias significativas, ni tampoco en la cantidad de células con receptores AC2 en la zona nasal y temporal. Por otra parte, en la zona temporal de los pacientes con glaucoma sí que hemos visto una diferencia significativa en el número de receptores, de células con receptores. Por lo tanto, podemos concluir por una parte que la citología de impresión es un buen método no invasivo que nos va a dar información sobre los receptores AC2, que en el estudio piloto hay variabilidad entre pacientes, por lo que el tamaño de muestra tiene que ser muy superior. La citología de impresión en la zona conjuntival temporal ocular es más sencilla de recoger y menos molesta para el paciente y nos dará suficiente información para futuros estudios. La alteración de la superficie ocular, como por ejemplo en ojos secos severos, produce una mayor variabilidad en el número de células, por lo que este factor debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar futuros estudios y analizar, como digo, la superficie ocular. Y en quinto lugar, diríamos que sería deseable poder hacer un muestreo en ojos de pacientes que han tenido COVID y que no recuerdan haber estado expuestos al virus por vía respiratoria, con el fin de identificar si tienen más receptores en la conjuntiva y esta pudiera ser una posible vía de infección. Muchas gracias por su atención. Este estudio ha sido financiado con proyectos de grupos consolidados de la Universidad del País Vasco y con proyectos Retos Minico.